aquí nuestro espacio Hablemos Clara. Hoy recibimos en Buen Día a Pablo Bierzi. Es escritor, periodista y guionista. Publicó su primera novela en 1979, Los Tramoyistas, y es el autor de La Sociedad de la Nieve. ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto recibirte. Un gustazo, Jaime. ¿Cuánto tiempo atrás? Tantas veces que nos hemos visto y tan enriquecedor que siempre hablar contigo. Muchas gracias. Me estaba pensando cuando Jimena daba el dato de Los Tramoyistas, ¿cuánto tiempo ha pasado, no? 79. Qué impresionante, ¿eh? Y lo escribí a los 24 años. No, y además una novela sumamente elogiada, ¿no? Y escribías cosas nuevas y decía, ¿quién es este Pablo Bierzi? El de Los Tramoyistas. Claro, no, y la vendimos, fundamentalmente para mí lo que me cambió la cabeza es que se vendió en libro de bolsillo en Estados Unidos, entonces se vendía en los kioscos, y eso para mí era números y lógicos para el mercado uruguayo y para el latinoamericano. Entonces me habitué a esa realidad que no era cierta, era irreal. Y bueno, ¿no la reeditaste? Se reeditó en el 2000, sí, pero en Uruguay, o sea... Sí. No, porque la vida te va llevando y después ya quedó en mi cabeza como algo juvenil, de los 24 años, y así quedó. Otro día me comentaban en otro programa lo mismo, me olvidé. Qué cosa, bueno, pero para mucha gente no. Sigue siendo un recuerdo y una referencia. Siendo un escritor como sos, además de gran producción, sos un hombre que reflexiona, que se preocupa mucho por buscar temas nuevos, por llegarle a la gente como escritor, como periodista que también lo sos. Es muy curioso, lo hablamos cuando recién salió La Sociedad de la Nieve, ahora acaba de salir una edición 50 aniversario de la tragedia de los Andes. Ampliada, ¿no? Sí, ampliada además. Pero lo cierto es que este libro, siendo todo eso que sos, Pablo, es increíble que siendo o formando parte de alguna manera del grupo, ¿no? de estudiantes que terminó organizando el viaje para ir a Chile a jugar, y si bien estabas en un año menor que ellos, es increíble cómo te tomaste tu tiempo para escribir La Sociedad de la Nieve, ¿no? Como que podías haberlo escrito hasta antes que Los Tramoyistas, ¿no? Sí. Pero sin embargo tenés una carrera literaria muy importante antes de esta historia que la tenías al lado tuyo y de la cual podías haber sido protagonista. Totalmente. No soy una clase menor, soy de la clase intermedia. Ahí va. La de Nando Parrado. O sea, yo tenía 22 años en el 72. Hay menores, había de 18 años, 18, 19, 20. Yo soy la intermedia y había de 26. Podías haber viajado perfectamente. Perfectamente. En ese viaje en particular, había viajado antes, desde que soy adolescente, jugando al rugby porque pertenecía a ese colegio. Son gente con las que me moldeé. Y en verdad siempre lo quise hacer, o sea, lo quise. Nando Parrado cuando llegó me pidió que lo ayudara. Siempre lo quise hacer. Lo que pasa es que surge Viven, que es como una especie de mirada externa para que no se difundieran mentiras, infundios sobre como este hecho muy removedor a escala planetaria generó en aquel momento. Y no se dieron las circunstancias y cuando se empezaron a dar, o sea, cuando yo empecé a ver que todos querían hablar, que todos podían hablar, y yo a todos los conocía. Claro. Yo tenía la ventaja de estar muy pegado de el moldearte junto y mirarlo de afuera. Entonces eso les generaba confianza de que no iba a ser desleal y de que conocía la materia prima, que son intangibles, pero claro, con las personas con las que te moldeaste vos le conocés las entrelíneas. Claro. Y a la vez yo sentía, Jaime, una responsabilidad, un compromiso por los que no vinieron, que eran también mis amigos. Por eso en el 2012 escribí un artículo muy largo en El País, en que pasa que se titulaba Nosotros los otros, que era desde el punto de vista de los muertos. Porque yo me preguntaba, ¿quién otro puede hacerlo? Tiene que conocerlo y tiene que gustarle escribir. Entonces eran dos condiciones complicadas, claro, ¿viste? Y más en ese colegio que era solo de varones. No se estilaba que te gustara la escritura, no era de estilo. ¿Viste? Tenías más la cabeza en el rugby que en los libros. Exactamente. Y entonces, bueno, se dio esa coincidencia y cuando las circunstancias de la vida, llegó ese momento que es el 2008, todos estaban de acuerdo y bueno, y ahí me embarqué en una obra donde yo entré como en un estado de gracia, porque yo me sentía así.
porque era intentar meterme en las emociones y en la cabeza de los personajes, de los vivos y de los muertos. Y creo que ese es el secreto de que le haya ido tan bien al libro. Y ahora en la reedición a los 50 años, y a raíz de que hay una película que se está haciendo que es muy, muy, muy grande, y de Netflix, dirigida por Juan Antonio Bayona, que está hace 11 años con este proyecto. Bueno, le hice un capítulo introductorio, que como que lo actualicé e incluí incluso un texto del propio Bayona que nos mandó en mayo del 2011, explicando por qué a él le parecía, algo que a mí también me parecía, que esta historia en cine, desde el punto de vista uruguayo, con nuestras peculiaridades, como acaba de decir el ministro Pablo da Silveira el otro día en la presentación del sábado en la Feria del Libro, es una historia que merece, ser una referencia a escala mundial por el tipo de sociedad que crearon, este mundo violento, por el tipo de sociedad que crearon. Sí, dos cosas o tres por todo lo que estás diciendo. La fotografía es un fotograma de la tapa. Es una fotografía del fotógrafo fijo que estuvo en el rodaje. De la película. Que está desde el 2018, de la película. O sea, esto es parte de la película. Esto es la película, son actores. Esto es parte de la película, exacto. Son actores los que están ahí. Por eso, es impresionante. Uno de los sobrevivientes, perdóname, se confundió y me dijo, me llama por teléfono y dice, pero Pablo, esta foto es inédita. No es inédita, buscate, pero si yo estoy ahí, pero no sos no tú, sos, bueno, es el actor. Eso es increíble, ahí está. Y después, bueno, en la solapa estás tú con el director. Con Bayona, sí, exactamente, porque bueno, nos hicimos amigos, o sea, porque es una historia muy emocionante y que para poder traducirla como se quiere, para hacer, como dice el ministro, una referencia universal, tenés que estar muy imbuido, muy... Está bien. Ahora viene lo otro. En un país donde se le ha exigido, se le ha pedido, o se ha sido mucho más duro que lo que el mundo ha sido con los sobrevivientes de los Andes. Sí. El Uruguay ha sido injusto con los sobrevivientes. Sí, ¿por qué? ¿En qué sentido lo decís? Y lo dice, permanentemente lo está diciendo Carlitos Páez, por ejemplo. Éramos los carrasquitos. Por los carrasquitos, por sí, ejemplo. Sí. Mi opinión, Jaime, o sea, habla más de nosotros que de ellos, Y yo que estoy pegado, o sea, que yo pertenezco, que nos moldeamos juntos, como te decía, y mirándolo de afuera, mirando la sociedad de la nieve que ellos construyen, que es absolutamente inédito, a 4.000 metros de altura, en el medio de los Andes, hablar de carrasquitos ¿viste cuando en historias dicen que no puede ser extrapolar de 1820 al 2022? Bueno, es extrapolar conceptos de una manera tan absurda. Es de mezquindad. Y es absurdo, o sea, basta entender y escucharlos o leerlos a ellos, qué es lo que construyeron, esa sociedad contraintuitiva que en vez de, ante la adversidad y abandonados y solos en el mundo, en lugar de surgir el sálvese quien pueda, la jauría humana, surge la misericordia, es disruptiva. Es muy interesante el concepto de sociedad de la nieve que vos manejás. O sea, desde el punto de vista, te diría hasta sociológico, antropológico, o sea, no es el mero título de un libro, es una conceptualización de cómo se organizaron. Fíjate, uno de los elementos clave de la sociedad es lo disruptivo que es ellos hablar de lo que hoy es un concepto conocido, que es la donación de órganos, en el año 72, cuando no existía el concepto, yo les solo explicaba, yo estuve 6 meses en el rodaje en España y 2 en Uruguay. Eso me costaba que los actores, o sea, yo no entiendo de actores, pero soy el asesor del director, que entiendan lo disruptivo que es el pacto de entrega mutua. O sea, es de una generosidad y de una audacia y de una cosa uruguaya, de una sociedad la más equilibrada de América Latina, como dijo Josep Borrell, el canciller de la Unión Europea hace unos días en Uruguay, y donde en Uruguay eso requiere valentía, pero no es la valentía clásica de la violencia de la guerra, no, es la valentía de la bondad. Yo soy sobreviviente y combustible al mismo tiempo. O sea, tú y Jaime, yo soy sobreviviente, pero yo puedo ser tu combustible. Y hago todo para que tú te salves, pero a la vez sabiendo que tú... Es de una generosidad y es tan irrepetible eso, que entonces extrapolar un concepto de carrasquitos o de lo que quieras es surrealista. Y claro, en Europa, ahora el libro está saliendo ahora en Europa, entonces, y va a salir ahora en inglés y en italiano. Yo hablo con los periodistas europeos, ninguna de estas extrapolaciones ni se les ocurre. Me preguntan más bien cómo se asocia esto con la pandemia, por qué
¿Qué peculiaridades tiene este Uruguay para que estos chicos nunca hayan claudicado? Y yo dije, bueno, es muy de Uruguay que no claudica, es un país que no claudica desde 1828. Nacimos porque no claudicamos, o sea, ante Argentina y Brasil. O sea, es parte de nuestra... Es el ADN uruguayo, no claudicar. Yo creo que con libros como este seguimos aprendiendo, Pablo, y por eso te agradecemos enormemente. Seguiremos muy expectantes al estreno de la película y siempre tenemos temas para discutir. Así que por ahora te agradezco el que hayas compartido esto porque además sabíamos que estábamos muy metidos en la filmación. Sí. Y bueno, y ahora que salió esta edición especial, como decían antes, esta corregida y aumentada. Sí, totalmente, exactamente. Lo queríamos tener acá en el programa. Gracias por venir. Gracias, Jaime. Y creo que va a ser, Uruguay va a entrar en el debate de las ideas, y los valores en el mundo. Ni más, en ni el menos. Mundo, ¿no? Es una discusión de hoy. Es una discusión de hoy y que Uruguay tiene todas las características para estar en ese tipo de debate. No estamos en el debate de lo macro porque somos pequeños en cuanto a escala, pero ahí en ideas sí tenemos de igual a igual, jugamos con los mejores. Muchas gracias.